Excuse me. Buenos días a todos. Esta mañana estudiaremos el Salmo 27. Este es un salmo sobre el miedo, y sé, y ustedes lo saben, que muchos de nosotros llegamos a este santuario esta mañana con problemas muy reales. I'm sorry. No, it's okay. We are no longer little children afraid of monsters under our bed, but how many of us adults in this room are inwardly, silently crying out and afraid? Ya no somos niños pequeños que temen a los monstruos debajo de la cama, pero ¿cuántos de nosotros, los adultos en esta sala, estamos llorando y temiendo en nuestro interior en silencio? Todos tenemos mucho miedo. Now, who doesn't know what it is to wake up in the morning and for the anxieties of the day to rush upon your heart? Ahora, ¿quién no sabe lo que es despertarse por la mañana y sentir que las ansiedades del día se abalanzan sobre tu corazón, sobre nuestros corazones? Sometimes we wake up and we want to just crawl back into bed and hide. A veces lo que queremos es solo volver a la cama y escondernos. Some have real fears about work, about health, about finances, about their children, even about ICE. Algunos tienen miedos reales sobre el trabajo, la salud, las finanzas, sus hijos y ICE. Some have lost loved ones. Algunos han perdido seres queridos. Some are lonelier than they've ever been before. Algunos se sienten más solos que nunca. Que temas esta mañana. And the further we go on this journey, the more danger we meet. Y cuanto más avanzamos en este viaje, más peligros encontramos. And so fear is something that we never outgrow. El miedo es algo que nunca superamos. When we talk about fear, it's like talking to fish about water. De hecho, cuando hablamos del miedo es como hablarle a un pez del agua. Fear is for so many of us our natural habitat. Para muchos de nosotros, el miedo es nuestro hábitat natural. We begin life with fear. Comenzamos la vida con miedo. The first sound we make is a cry. El primer sonido que emitimos es un llanto. Why does a baby cry? ¿Por qué llora un bebé? Because the baby is afraid. Porque tiene miedo. Think about what's going through the mind of a little baby. Piensen ustedes lo que le está pasando por la mente de un bebé. Comes out of that nice, comfortable womb into the world. Sale de esas entrañas, de ese vientre cómodo y sale al mundo. What's happening to me? ¿Qué me está pasando? Who are these people? ¿Quiénes son estas personas? Why is it so cold? ¿Por qué hace tanto frío? Where am I? ¿Dónde estoy? It's a cry of fear. Es un grito de miedo. We come into this world experiencing fear. Fear is the water in which we swim. Llegamos a este mundo experimentando miedo. El miedo es el agua en la que nadamos. There are over 400 known fears in the world. Hay más de 400 temores o miedos que se conocen en el mundo. Fear of man, fear of loss, fear of failure, fear of rejection. Miedo al hombre, miedo a la pérdida, miedo al fracaso, miedo al rechazo. Fear of heights, fear of spiders, fear of death. Miedo a las españas, a las arañas, miedo a la muerte, miedo a las alturas grandes. Do you know what you're afraid of? ¿Sabes tú a qué le temes? Do you know the fears underneath your fears? ¿Conoces tú los miedos que se esconden detrás de tus miedos? If you're afraid of failure, why are you afraid of failure? Si le tienes miedo a fallar, ¿por qué tienes miedo a fallar? If you're afraid of death, why are you afraid of death? Si le tienes miedo a la muerte, ¿por qué le tienes miedo a la muerte? David no estaba exento de miedo. Si alguien tenía motivos para temer, ese era David. Cuando no estaba en guerra con las naciones vecinas, su propio pueblo lo perseguía. Su vida casi siempre corría peligro. Now, we don't know the context of this psalm, Ahora, nosotros no conocemos el contexto de este salmo, but verse 3 suggests that an army of special ops was hunting David. pero el versículo 3 sugiere que un ejército de operaciones especiales estaba persiguiendo a David. He sees their campfires at night. Él ve sus fogatas por la noche.
He hears their trumpets. oye sus trompetas. They're bigger, they're stronger than David's army. Son más grandes, más fuertes que el ejército de David. David is not without fear. David no está exento de miedo. But David does not let fear get the upper hand. Pero David no deja que el miedo se apodere de él. He has learned to deal with his fear, and he gives us a picture of moving from fear to faith. Él ha aprendido a lidiar con su miedo y nos da un ejemplo de cómo pasar del miedo a la fe. Because God does not want us to live as prisoners of fear. Porque Dios no quiere que vivamos prisioneros de nuestros miedos. How many times does the Bible say, fear not? ¿Cuántas veces dice la Biblia, no temas? The Bible says perfect love casts out fear. La Biblia dice que el amor perfecto expulsa el miedo. God doesn't want us to live with fear because fear will hinder us from almost everything we want to do in life. Dios no quiere que vivamos con miedo porque el miedo nos va a hacer daño con respecto a casi cualquier cosa que querramos hacer o lograr en la vida. So how do we move then from fear to faith? Entonces, ¿cómo pasamos del miedo a la fe? We're going to look at 5 things this morning. Esta mañana vamos a ver 5 cosas. Some of you might be afraid that this is going to be a very long sermon. Puede ser que algunos de ustedes tengan miedo que este va a ser un sermón muy largo. We will move quickly through these 5 things. Vamos a movernos rápidamente a través de estas 5 cosas. Number 1, we move from fear to faith by remembering God's protection promises. Número 1, pasamos del miedo a la fe recordando las promesas de protección de Dios. In verse 2, David likens his enemies to a pack of wild animals who want to tear him to shreds. En el versículo 2, David compara a sus enemigos con una manada de animales salvajes que quieren destrozarlo. Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes. In verse 6, he says, mis enemigos que me cercan. En el versículo 6 dice, mis enemigos que me cercan. In verse 12, they are breathing out violence. En el versículo 2 están respirando violencia. Fear is implied. El miedo está implícito. Deep fear. Un temor profundo. Sleep-altering fear. Un miedo que altera el ritmo del Do you know what dormir. that's like? ¿Saben ustedes lo que es eso? To be so afraid that you cannot sleep at night? Tener tanto miedo que por la noche usted no puede But quedarse then he dormido o makes- dormida. But then he makes this incredible statement in verse 3. He says, yet I will be confident. Pero luego hace una increíble declaración en el versículo 3. Well, where does that confidence come from? Sin embargo, yo estaré confiado, pero ¿de dónde viene esa confianza? It comes from dwelling on these magnificent images in verse 1. Viene de meditar en estas magníficas imágenes del versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? These images govern how David sees what is before him. Estas imágenes gobiernan cómo ve lo que él tiene ante sí. They are the lens through which he looks at life. Son el lente a través del cual él mira la vida. We all look at life through a different lens, Todos miramos la vida a través de un lente diferente. and that lens will filter the images into our mind and into our hearts. Y ese lente va a filtrar las imágenes en nuestro corazón y en nuestras almas. So some people would look at that army sitting out there, and it would come into their mind, into their heart, and they would be scared. Entonces alguna gente vería ese ejército grande y tendrían miedo de verlos y eso entraría a su corazón. But David looks at it through these images. Pero David lo mira a través de estas imágenes. These are images of trust. Estas son imágenes de confianza. God is my light, he helps me to see. Dios es mi luz, Él me ayuda a ver. God is my salvation, he saves me from the darkness. Dios es mi salvación, Él me salva de la oscuridad. The Lord is the strength of my life, he protects me from the things that threaten me. El Señor es la fortaleza de mi vida, Él me protege de las cosas que me amenazan. See, David is saying that the things around me had gotten so big, and in my heart, I let God get small, and I was afraid. David está diciendo que las cosas a su alrededor se habían vuelto tan grandes que en su corazón él había dejado que Dios se hiciera pequeño y tenía miedo. Isn't that why we fear?
¿No es eso el motivo por el cual tememos? God becomes very small in our hearts. Porque Dios se convierte muy pequeño en nuestros corazones. But when David laid hold of these promises and hid them in his heart, he was no longer afraid. Pero cuando David se aferró a estas promesas y las escondió en su corazón, dejó de tener miedo. David understood that if God is our friend, it doesn't matter who the enemy is. David comprendió que si Dios es nuestro amigo, no importa quién sea nuestro enemigo. So let me ask you this morning, in the midst of your fear, whom can you trust? Así que déjame preguntarte esta mañana, en medio de tu miedo, ¿en quién puedes confiar? When cancer is at your door, whom can you trust? Cuando el cáncer te toca la puerta, ¿en quién puedes confiar? When you have lost work, when you have lost money, when you have gone on disability, whom can you trust? Cuando has perdido trabajo, cuando has perdido tu dinero, cuando tienes que jubilarte por discapacidad, ¿en quién puedes confiar? To whom can you trust with your children when they're sick, ¿A quién puedes confiar tus hijos cuando están enfermos, when they're away from you, cuando están lejos de ti, when they're taking the bus to school, cuando están tomando el bus a la escuela, when they're lost, cuando están perdidos, when they become prodigals of the faith and wander away from the Lord? cuando se convierten en hijos pródigos y se alejan de la fe? To whom can you trust? Entonces, ¿en quién puedes confiar? Well, David has learned to trust in the Lord. Bueno, pues David confía y aprendió a confiar en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación y la fortaleza de mi vida, de quien tendré temor. David moves from fear to faith first by looking at the Lord's protection. David pasa del miedo a la fe primero mirando la protección del Señor. When you're afraid, you need to return to verse 1. Cuando tengas miedo, necesitas regresar al versículo 1. This is a verse that you should memorize and hide in your heart. Este es un versículo que debes aprenderte de memoria y esconderlo en tu corazón. Number 2, we move from fear to faith by gazing at the Lord's beauty. Número 2, pasamos del miedo a la fe contemplando la belleza del Señor. David says in verse 4 that there is a single focus that governs his life. David dice en el versículo 4 que hay un único objetivo que gobierna su vida. He had a lens through which he looked at life, and he has a single focus that governs his life. Él tiene un solo lente por el cual él enfoca su vida y tiene un enfoque que es lo que controla su vida. Verse 4. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Now, when David wrote this, Israel had a tabernacle. They had a tent, the same tabernacle that Moses built and carried through the wilderness. Ahora, cuando David escribió esto, Israel tenía un tabernáculo que era como una tienda campaña, el mismo tabernáculo que Moisés construyó y lo llevó por todo el desierto. No one could live there, not even the priest. Nadie podía vivir ahí, ni siquiera los sacerdotes. You could visit, but you can't stay there. Usted podía visitar, pero usted no podía quedarse. The tabernacle was where God made his home on earth among his people. El tabernáculo era el lugar donde Dios había establecido su morada en la tierra, So entre su pueblo. David is not asking for a room in the tabernacle. He's not asking for a room in that tent. David no está pidiendo una habitación en el tabernáculo, no está pidiendo una habitación en esa tienda campaña. What he wants is to be in the presence of God so that he can gaze on the beauty of the Lord. Lo que él quiere es estar en la presencia de Dios para poder contemplar la belleza del Señor. David has a desperate longing to be in the tabernacle because that's the place where God was and where worship took place. David tiene ese anhelo desesperado de estar en el tabernáculo porque ese es el lugar donde estaba Dios y el lugar donde se adoraba a Dios. Later, the tabernacle was replaced with the temple, Más tarde el tabernáculo fue reemplazado con el templo and that temple has been replaced by the church. y ese templo ha sido reemplazado por la iglesia. So where is God today? Entonces, ¿dónde está Dios hoy en día? Where does God live today? ¿Dónde vive Dios hoy? Well, he lives in heaven. Bueno, Él vive en el cielo, He lives in my heart, Él vive en nuestros corazones, but he really lives in the church.
pero en realidad vive en la iglesia. The church is the temple of God according to 1 Corinthians chapter 3. De acuerdo a 1 Corintios capítulo 3, la iglesia es el templo de Dios. And so David is saying that worship, that corporate worship, fixes his eyes on the Lord, on the beauty of the Lord, and not on his fears. Entonces David está diciendo que la adoración colectiva fija sus ojos en el Señor, en la belleza del Señor y no en sus temores. So when we gaze upon the beauty of the Lord in worship, we begin to see the perfect love of God expressed to us in Jesus Christ. Cuando contemplamos la belleza del Señor en la adoración, entonces empezamos a ver el perfecto amor de Dios en Cristo Jesús. We see his perfect love. Vemos su amor perfecto. And in the words of the Apostle John, perfect love casts out all fear. Y en las palabras del apóstol Juan, el amor perfecto expulsa todo temor. It relativizes our fears. It puts them in their proper place. Relativiza nuestros temores y los pone en su lugar. Listen to how St. Augustine put it. Escuchen lo que expresó San Agustín. Cristo es hermoso en el cielo, hermoso en la tierra, hermoso en las entrañas, hermoso en los brazos de sus padres, hermoso en sus milagros, hermoso bajo al azote, hermoso cuando nos invita a la vida, hermoso cuando da su vida por nosotros, hermoso cuando la recupera otra vez, hermoso en la cruz, hermoso en el cielo. And so, beloved, are you gripped by fear today? Así que, amados, ¿están ustedes hoy dominados por el miedo? Is your heart gripped by fear today? ¿Están sus corazones dominados por el temor hoy? If so, think about the beauty of Jesus Christ. Si es así, piensen hoy en la belleza de Jesucristo. Amén. Whatever you're facing, whatever you are up against, think about the beauty of Jesus Christ. Sea lo que sea que ustedes estén enfrentando, sea Because- lo que sea que tengan en contra, piensen en la belleza de Jesucristo. As you gaze upon his beauty, your fears will begin to melt away. A medida que ustedes contemplen su belleza, sus miedos se empezarán a desvanecer, a derretirse. If you're afraid, think about the humility of Jesus. Si tienes miedo, piensa en la humildad de Jesús. How he laid aside his garments, tied a towel around his waist, poured water into a bowl, and began to wash his disciples' feet. De la forma en que se quitó sus vestiduras, se ató una toalla a la cintura, vertió agua en un cuenco y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. What love he had for his disciples. Qué amor tan grande tenía por sus discípulos. If you're afraid, think about Jesus in Gethsemane when he said, Si tienes miedo, piensa en Jesús en Getsemaní cuando dijo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. He was afraid, but he submitted to the Father and overcame his fear. tenía miedo, pero se sometió al Padre y venció el miedo. If you're afraid, think about the cross of Jesus Si tienes miedo, piensa en la cruz de Jesús and see the face of the most loving human being ever. y mira el rostro del ser humano más amoroso que jamás haya existido, Blood and sweat flowing down his face, con sangre y sudor corriendo por su rostro, suffocating to death on the cross asfixiándose hasta la muerte en la cruz, to deliver us from the king of terrors, death, and all lesser terrors. para liberarnos del rey del terror, la muerte y todos los terrores menores, And thinking about us as he does it. y pensando en nosotros mientras lo hacía. If you're afraid, think about Jesus after the resurrection, Si tienes miedo, piensa en Jesús después de la resurrección, saying to his disciples, I am with you always to the end of the age. diciéndole a sus discípulos, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. When you're afraid, isn't it wonderful to think about Jesus? Cuando tienes miedo, ¿no es maravilloso Isn't it pensar en wonderful to Jesús? think about the beauty of Jesus? ¿No es maravilloso pensar en la belleza To de think about Jesús? Jesus in Gethsemane, Pensar en Jesús en Getsemaní, to think about Jesus at Calvary, pensar en Jesús en el Calvario, to think how Jesus is with you always, even in those dark places. pensar en cómo Jesús está siempre contigo, incluso en la oscuridad. And so that's the second thing. When you're afraid, gaze at the Lord's beauty and worship him. Esa es la segunda cosa. Cuando tengas miedo, contempla la belleza del Señor y adóralo. Because those two things cannot coexist. Porque esas dos cosas no pueden existir a la misma vez. Worship and fear.
Adoración y miedo no pueden. If you worship, fear goes down. Si tú adoras, el temor desaparece. When you stop worshiping, fear goes up. Cuando pares de adorar, el temor empieza. Amén. Number 3, we move from fear to faith by seeking the Lord's face. Número 3, pasamos del miedo a la fe, buscando el rostro del Señor. We see this in verse 8. Lo vemos en el versículo 8. El corazón me dice, busca su rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. When fear begins to wrap its icy fingers around David's throat, what strengthens him and what makes him fearless is his relationship with God. Cuando el miedo comienza a envolver con sus dedos helados la garganta de David, lo que le fortalece y le hace valiente es su relación con Dios. As a pastor, I officiate a lot of weddings. Como pastor, yo oficio muchas bodas. And one of the things I say to the bride and the groom in the rehearsal is that when we get to the vows, Y una de las cosas que les digo a los novios en el ensayo es que cuando lleguemos a los votos, and I say for richer, for poorer, in sickness and health, in joy and sorrow, don't look at me. yo les digo que cuando yo diga en la riqueza y en la pobreza, en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, no me miren a mí. Look at each other because those are the most healing words anyone will ever say over you in your life. Mírense el uno al otro porque estas son las palabras más sanadoras que alguien les dirá en toda su vida. But imagine if the groom is giving those words, but he's looking everywhere but in his wife's face. Pero imagínense si el novio pronuncia esas palabras y se pone a mirar a todas partes, menos la cara de su novia. Or if the bride is saying those words and she's looking everywhere except in the groom's face. O la novia pronuncia esas palabras, pero empieza a mirar a todas partes, menos la cara de su novio. See, you want the words, but you also want their eyes. Uno quiere las palabras, pero uno también quiere sus ojos. You want their face. Quieren su rostro, You want their smile. quieren su sonrisa. And God knows that David needs his face to move from fear to faith. Y Dios sabe que David necesita el rostro de Dios para pasar del miedo a la fe. God knows we need this. Dios sabe que necesitamos esto. Notice how God initiates this in verse 8. Fíjense cómo Dios inicia esto en el versículo 8. See, God says to David, busquen mi rostro. Dios le dice a David, busquen mi rostro. And David's heart answered, El corazón de David respondió, tu rostro, Señor, buscaré. God knows you're afraid. Dios sabe que tienes miedo. Seek my face, says your faithful God. Busca mi rostro, dice tu Dios fiel. There's a story of a little boy whose mother died, and after her death, for many weeks, this little boy was afraid to sleep alone. Hay una historia de un niño pequeño cuya madre murió y tras su muerte, durante semanas este niño tuvo problemas para dormir. So every night he would climb into his dad's bed to sleep next to his father. Cada noche se metía en la cama de su padre para estar cerca de él And he would sleep there with his dad. y dormía ahí con su papá. But every time the dad rolled over, Pero cada vez que el papá se daba la vuelta, the little boy would wake him up and turn him back towards him. el niño lo despertaba y lo volvía a girar hacia él. And the story goes that he would grab his dad's cheeks and he would say, I need your face, I need your face. Y la historia cuenta que le agarraba las mejillas a su papá y le decía, necesito tu rostro, necesito tu rostro. Can your heart say today, anew and afresh, in response to the Lord coming after you, your face, Lord, do I seek? ¿Puede tu corazón decir hoy, de nuevo y renovado con vigor, en respuesta al Señor que viene tras ti, tu rostro, Señor, es lo que busco? Do you long for God's face today? ¿Anhelas hoy el rostro de Do you Dios? hunger and thirst for Him? ¿Tienes hambre y sed por Él? You say, well, I think I do, but how do I seek God's face? Bueno, usted dice sí, pero ¿y cómo busco el rostro de Dios? There's really one way we can seek God's face today. Hay una forma en que podemos buscar el rostro de Dios hoy. We seek God's face in His Word, Buscamos el rostro de Dios en su palabra, but not by reading it so quickly. pero no leyéndola rápido. We seek God's face when we read His Word slowly and carefully and thoughtfully. Buscamos el rostro de Dios cuando leemos la palabra de Dios despacio, con atención y reflexión.
when we meditate on God's word. cuando meditamos en la palabra de Dios. The psalmist says later, taste and see that the Lord is good. El salmista dice más tarde, prueben y vean que el Señor es bueno. Taste and see imply careful tasting. Probar y ver quiere decir probar con cuidado. And Peter in the New Testament connects that verse to God's word in 1 Peter chapter 2. Y Pedro conecta ese versículo con la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3. Peter writes, Pedro escribe, Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. As we seek God's face and God's word, fear will yield to faith. a medida que buscamos el rostro de Dios en su palabra, el temor dará paso a la fe. Jesus said in John chapter 8, Jesús dijo en Juan 8, if you continue in my word, you will know the truth, and the truth will set you free. si permaneces en mi palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Well, free from what? ¿Libres de qué? Free from sin, free from slavery, free from fear. Libres del pecado, libres de la esclavitud, libres del miedo. Number 4, we move from fear to faith by crying out for God's help. Pasamos del número 4, pasamos del miedo a la fe, clamando la ayuda de Dios. See, David has shown us how to live without being controlled by our fears. ¿Ves? David nos ha enseñado, está enseñando cómo vivir sin ser controlados por el miedo. By always remembering, by always gazing, and by always seeking. Siempre acordándonos, siempre mirando, siempre buscando. Now he shows us how to handle fear when it's crunch time. Ahora nos enseña a tratar con el miedo cuando es un momento bien difícil. And he cries out in verse 7, Y él clama a Dios en el versículo 7. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. David is confident that God is his light and his salvation and his shelter. David está confiado que Dios es su salvación, su refugio y su esperanza. But he does not assume that divine help will be given without asking for it. Pero él asume que la ayuda divina no viene sin pedirla. And so he prays. Y por lo tanto él ora. And these are desperate prayers from a desperate man. Y esas son oraciones con desesperación de un hombre que está desesperado. Versículo 9. No escondas tu rostro de mí. No rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me abandonas ni me desamparas. Oh Dios de mi salvación. Versículo 12. No me entregues a la voluntad de mis adversarios. And then having prayed, he is confident that he will see the goodness of God. Y entonces después de haber orado, él está seguro que él verá la bondad de Dios. Verse 13. El versículo 13. Pero de una cosa estoy seguro. He de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. You know, when I see Christians living in fear, Saben, cuando yo veo a los cristianos viviendo con miedo, when I'm living in fear, cuando yo vivo con temor, it's almost always because we're not remembering God's promises. es casi siempre porque no estamos recordando las promesas de Dios. We're not gazing at his beauty in worship. No estamos contemplando su belleza en la We're adoración. not seeking his face in Scripture. No estamos buscando su rostro en las escrituras. And we're not praying for help. Y no estamos orando pidiendo ayuda. And finally, we move from fear to faith by waiting for the Lord's presence. Y finalmente pasamos del miedo a la fe esperando la presencia del Señor. The psalm ends with these words. El salmo termina con estas palabras. Espera al Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Some of you are waiting for things that are hard to wait for. Algunos de ustedes están esperando cosas que son difíciles de esperar. Maybe you're married and you're waiting for a child. Quizás están casados y están esperando un hijo.
Or you have a child and you're waiting for your child to come to faith in Christ. O tienen un hijo y están esperando que profese la fe en Cristo. Or you're waiting for your prodigal child to return to the Lord. O están esperando que su hijo pródigo regrese al Señor. Maybe you're waiting for the end of loneliness. Quizás están esperando el fin de la soledad. Maybe you're waiting about work or your health. Quizás están esperando algo relacionado al trabajo o la salud. Maybe you're waiting for God to restore something like a broken marriage. Quizás están esperando que Dios restaure algo como un matrimonio que se ha Maybe you're waiting for quebrantado. God to take something away like an addiction or some burden you're carrying. Quizás están esperando que Dios les quite una adicción o una carga que llevan encima. And it seems to you that God moves oh so slowly, Y les parece a ustedes que Dios se mueve tan lentamente and you're afraid. y tienen miedo. And David says, wait for the Lord, be strong and take courage. Y David dice, espera al Señor, sé fuerte y ten valor. And then he repeats it. He says, wait for the Lord. Y lo repite, espera al Señor, amén. Now that seems like a very odd way to end a psalm where David is very active concerning fear. Ahora, parece una forma muy extraña de terminar el Salmo, porque en ese momento David está como muy activo del He's temor. remembering, he's gazing, he's seeking, and he's crying out. Está recordando, contemplando, buscando y llorando y clamando. And then when you get to verse 14, he says, wait, Y wait, cuando llega wait. al versículo 14 dice, espera, espera, espera. And David can submit to the Lord's calendar and trust in his timing only because of what he's been doing in the previous verses. Y David puede someterse al calendario del Señor solo porque lo que ha estado haciendo en los primeros versículos. He's remembering the Lord's protection. Está recordándose de la protección He's del gazing Señor. at the Lord's beauty. Está contemplando la belleza del He's Señor. seeking the Lord's face. Está buscando el rostro del And he's Señor. crying to the Lord for help. Y está clamando al Señor por su ayuda. And that's all he can do. Y eso es lo único que Él puede hacer. That's all we can do. Eso es lo único que podemos We can hacer. do nothing more. No podemos hacer nada más. I don't know what you're afraid of this morning, Yo no sé a qué le tienen ustedes miedo esta mañana, but I know you're afraid of something. pero yo sé que ustedes le tienen miedo a algo. Because all through this sermon, something has been going through your mind. Porque a través de todo este sermón, algo And- les ha estado pasando a ustedes por la mente. And it's that one thing that you're afraid of. Y es esa cosa a la cual ustedes le tienen miedo. This is all you can do. Eso es lo único que ustedes pueden hacer. But after you do all that you can do, then you wait. Pero después que ustedes hagan todo lo que ustedes pueden hacer, tienen que esperar. And while you're waiting, you're trusting. Y mientras están esperando, están confiando. David comes to this place, this beautiful place, where he is confident in the face of his fears. David llega a este lugar, este hermoso lugar, donde se siente seguro frente a sus miedos, Where he could be still and know that the Lord is God. donde puede estar tranquilo y saber que el Señor es Dios. Because where is David and when the psalm ends? Porque ¿dónde está David cuando termina el Salmo? Where is David when he says, wait for the Lord? ¿Dónde está David cuando dice espera al Señor? He's still out in the field. Todavía está en el campo. He still sees their campfires at night. Todavía está viendo los fuegos de He still campaña. hears their trumpet sounds. Todavía está escuchando los sonidos de las He still trompetas. sees the enemy, Todavía está viendo al enemigo, but he's not afraid. pero no tiene miedo. He's not afraid. No tiene miedo. He is still and he knows that the Lord is God. Él está quieto y sabe que el Señor es Dios. When we do all that God expects us to do, then we can wait confidently. Cuando nosotros hacemos todo lo que Dios espera que hagamos, entonces podemos esperar con confianza. Beloved, God has heard your prayers, and your duty now is to wait confidently until help arrives. Amados, el Señor ha escuchado sus oraciones y ahora lo único que tienen que hacer es esperar tranquilamente hasta que Él regrese y responda. I know that's the hardest thing for us to do. Yo sé que eso es lo más difícil para nosotros hacer. Nobody wants to wait. Nadie quiere esperar. We think if we waited like 3 or 4 days, we've waited a long time. Nosotros pensamos que si hemos esperado 3 o 4 días, ya hemos esperado muchísimo tiempo. I know Christians who've been praying for God to answer something for 20 years. Yo conozco cristianos que han estado orando para que Dios conteste algo por 20 años. God has a calendar.
Dios tiene su calendario and He lives according to that calendar. y Él vive de acuerdo a ese calendario. And nothing you or I do will alter God's calendar. Y nada de lo que ni usted ni yo hagamos va a alterar el calendario de Dios. What can we do? ¿Qué podemos hacer? We can remember God's promises. Podemos acordarnos We de could las gaze promesas on de God's Dios, beauty. mirar la We could belleza de seek His Dios, face and we could cry to God for help. ver su rostro y clamar a Dios por ayuda. We can do that and nothing more. Podemos hacer eso y nada más. El Señor es mi luz y mi salvación, a quien temeré. El Señor es la fortaleza de mi vida, de quien tendré temor. Esa es una invitación para todos nosotros hoy. Amen. Amén. Oremos. Let's pray. Our God of all grace, we thank you for your word to us this morning. We pray that you would press it down deep into our hearts and that you would settle our fearful, anxious hearts as we wait upon you. We pray in Jesus' name. Amen. Dios de toda gracia, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Te pedimos